Muy buenas tardes, sean bienvenidos al Aula de Cultura del Diario Montañés en el Ateneo de Santander. Hoy el Aula de Cultura y el Ateneo de Santander tienen el placer de tener con nosotros a César Pérez Gellida, un escritor, un novelista que ha tenido un enorme éxito y que está considerado el gran maestro de la novela negra y uno de los escritores más populares hoy en día en España y en castellano, porque no solamente sus libros se venden en España, sino también en los países de habla hispana. Quiero también saludar a los que nos están siguiendo esta presentación a través de la transmisión en directo en la página web del Ateneo de Santander de este acto que vamos a tener ahora con César Pérez Gellida. Decirles que tras la primera parte en el formato entrevista que ya es tradicional en el Aula de Cultura del Diario Montañés, habrá un turno para que ustedes puedan preguntar y finalmente yo estoy seguro que Pérez Gellida estará encantado de firmar ejemplares a las personas que lo deseen. Y yo ya sin más le voy a pasar la palabra a César Menéndez Llamazares, crítico literario del Diario Montañés, escritor también, profesor de literatura, que va a entablar un diálogo con el autor de esta novela que hoy se presenta aquí, que es Bajo Tierra Seca, y que sigue la estela de las obras anteriores del autor de César Pérez Gellida. Yo ya sin más, Javier. Muy buenas tardes a todos. Yo la verdad que cuando estaba pensando qué iba a hacer esta tarde y cómo iba a presentarlo, eché un vistazo a algunas declaraciones de César y me quedé un poco patidifuso, ¿no? Sí, sí. Porque él dice, allí donde le pregunten además, que su objetivo al escribir es, bueno, por un lado, incomodar al lector y por otro, engañarlo. Pero, coño. A ver, yo no sé si el tema sadomasoquista hoy iba a pegar mucho. Entonces, igual vamos a dejar que sea él el que engañe y vamos a hacer que la presentación sea otro género literario distinto, ¿no? Sobre todo, nada de incomodar. Para eso ya está el libro, si es que se puede decir incomodar, exactamente eso. Bueno, obviamente el lector, si ya lo habéis leído, ya sabéis de qué podemos estar hablando. Y si no, pues en cuanto le echéis un vistazo, bueno, para empezar, lo primero que yo me enteré, cuenta tu biografía y todo eso, yo creo que es que ya como todo el mundo, ¿le conocéis bien? Tú sabrás. ¿Le conocéis bien? Tengo una lista, todo eso. Estudié geografía, historia en la universidad, hice un máster del universo en marketing. Pero que Javier no quiere estar aquí, querría estar en otro sitio. No. Quiere estar de cañas ya. Bueno, ya estaremos, tranquilo. Tenemos para pasarlo bien un buen rato. Pero bueno, sí que hay algo que destaca que seguramente es lo que os ha llamado a todos y es que, aunque tenía otra vida, en 2013 la suya dio un vuelco bastante grande, ¿no? Empezó a publicar libros y poquito después a escribir en el periódico, que es uno de los peores vicios. Creo que no hay manera de librarse de eso. Eso ya pasa con una columna que tiene en el norte de Castilla todas las semanas en Cultura. Pero bueno, empezó en 2013 a escribir. Normalmente los autores, sobre todo de éxito, suelen ir a un libro cada 2 años, más o menos. No por ningún otro motivo, sino porque las editoriales te imponen eso. Bueno, pues él ha sacado 14 en 10 años. Es decir, que algo han visto las editoriales y algo han visto los lectores para poder seguir ese ritmo. Es decir, no solamente es ya una proeza poder escribir más de un libro al año, sino que el libro llegue a la calle y que llegue a vosotros y que siga saliendo, quiere decir que hay una conexión que no sucede con casi ningún libro y con casi ningún escritor. De hecho, antes lo comentábamos, se publican 80.000 títulos distintos cada año en España. 80.000. Es decir, una ciudad
como Santander, 1 de cada 2 escribe. O sea que para que alguien llegue a tener esta trascendencia, algo tiene que tener. Y sobre todo, para que le reconozcan, bueno, pues no solamente con las ventas, sino con esto que pone aquí, que es Premio Nadal, por el que yo creo que mucha gente mataría casi tanto como los personajes de las novelas de César. Más todavía, bueno, si veis aquí, además de Premio Nadal, pone segunda edición en una semana. Esta fue la mía, pero es que esa otra pone tercera edición, ha habido cuarta y creo que ya hay quinta. Esta mañana me lo han comunicado, sí. O Hay sea una quinta que edición. hay una quinta edición. Bueno, pues algo hay en un libro que nos llevan. Tercera edición, 35.000 ejemplares. Bueno. ¿Y qué tiene este libro? Os decía, lo primero que yo me sorprendió cuando salió la noticia es, bueno, hay que ser mitómano para presentarse con un seudónimo. Como sabéis, en los premios literarios uno no se presenta a cara descubierta para que no haya sombra de sospecha de ningún tejemaneje, y vas con un seudónimo. Bueno, pues aquí el amigo eligió Kaiser Sosé. O sea que, No hay ninguno mejor. no hay, bueno, mejor que Kaiser Sosé, no. Por lo menos en la película no. Y además la novela, bueno, se llamaba provisionalmente Orquídeas Negras. Igual le hubiera quedado bien el título también, ¿eh? Porque luego en el libro lo explicas, la orquídea tiene su sentido y hay una buena metáfora con uno de los personajes. Pero bueno, si tengo que jugar a hacer de crítico, casi diría que estamos ante un cruce entre el pulp de Tarantino, el tremendismo de Cela o, digamos, el gore intelectual de los hermanos Coen, ¿no? Me encanta. Sí, yo creo que si te fijas Sí, en sí. ese libro que has escrito, algo de eso tiene. Bueno, luego nos contará, porque detrás de esto, aunque no lo parezca, hay una historia real. Lo que ocurre es que tamizada por la imaginación de un escritor al que, bueno, le va la sangre, ¿eh? Ya veréis lo que hay. Y además, bueno, una historia que luego me gustaría que nos comentase, porque es curioso cómo es esta aldea global, que algo que pasa a 10.000 kilómetros de aquí, pues puede ocurrir en el corazón de nuestro país casi en cualquier momento, ¿no? Pero bueno, sucede en Badajoz entre 2015 y 2017, perdón, entre 1915 y 1917. ¿Ves? Yo ya quería estar en el futuro, tenías tu razón, que se adelanta uno mucho. Y como todas las novelas de César, no orbita alrededor de un argumento, sino que orbita alrededor de un personaje magnético y bueno, pues que seguramente se va a hacer inolvidable para todo aquel que se acerque a la novela. En este caso, pues el personaje poderoso es una mujer, aunque en realidad podríamos decir que son dos. Es una mujer que se llama Antonia Monterroso. Al principio de la novela vamos a encontrarnos, curiosamente, fíjate, hay un incendio devastador y estamos en Santander. Aquí de eso sabemos mucho, ¿no? Porque yo creo que de 2 calles más para allá todo lo que hay es nuevo después del gran incendio que destruyó todo el centro de Santander. Bueno, lo que destruye este incendio es una hacienda de una mujer que lucha por la prosperidad, en apariencia en aquel momento en que la España rural, o toda España está en un mal momento, pero esa España, esa Extremadura, es lo que podríamos llamar la España profunda. Hay hambre, hay injusticia y además va a llegar, por si fuera poco, el mal de moda, que le llamaron. Y de pronto todo lo que había construido esta mujer en muy poquito tiempo se lo va a llevar el fuego y alguien va a sospechar porque ella desaparece. ¿Quién va a sospechar? Bueno, pues un teniente de la Guardia Civil que sus motivos tiene. Cuando le llega la noticia de que se ha detenido a su capataz con dinero y algunas joyas, bueno, pues empiezan todos a sumar y a unir y claramente ven que algo sospechoso está ocurriendo. Sin embargo, ese capataz Padilla va a empezar a tirar de la manta y todo lo que va a contar va a ser muchísimo, muchísimo peor de lo que podíamos sospechar en un principio. Y decía que hay 2 mujeres, pero luego nos contará él, porque hay otra mujer que se llama Senka, que aparece y desaparece,
que es una sombra para pasar a ser luz y casi fuego. Pero yo creo que no voy a desvelar demasiado porque si no el autor va a acabar haciendo conmigo lo que hace con sus personajes, como me pase con los spoilers. Os puedo decir del libro, bueno, la editorial dice que es noir rural, lo de las etiquetas es muy complicado. A ver, es una novela. Es una novela. No es como las anteriores de César, es decir, no es en una ciudad, no hay rock and roll. Bueno, algo de vicio sí, o bastante vicio. Pero digamos que es de César. En cuanto empecéis a leerla lo vais a comprobar. Es decir, es un thriller, hay suspense de principio a fin. La trama además, bueno, pues tiene dos líneas temporales, pero son muchas más. No tiene un desarrollo lineal. Es decir, nos va a ir dosificando la información de esa manera que tiene, esa forma de incomodarnos que nos saca de quicio con tanto gusto, ¿no? De irnos contando a medida que se descubre cada cosa, ir viajando al pasado para conocer el origen, y luego cuando creemos que lo hemos entendido nos da un hachazo, algunos literales dentro del libro, ya os lo podéis imaginar, pero generalmente a los lectores, eso que se llama vuelta de tuerca, y que, bueno, es lo que yo creo que más ha lanzado la narrativa de César en estas 14 novelas, ¿no? Además, bueno, pues tiene ese estilo tan personal, ¿no? Donde uno piensa que si vas a contar una historia de crímenes macabros en la España profunda, o sea, es que estamos hablando de Badajoz, de la tierra de Barros, durante la Primera Guerra Mundial, es decir, que es, bueno, casi que no se puede encontrar algo más lúgubre, y sin embargo, bueno, pues el humor va a asomar. Yo hablaba hoy en el periódico de cabezas cortadas que hablan, ¿no? Bueno, pues lo vamos a encontrar, aunque sea a veces en un plano imaginario, en el que el deseo o la memoria se proyecta, e incluso la imaginación, ¿no? Pero bueno, sin embargo, lo que queréis leer está ahí. A veces, bueno, no sé si decir ultraviolencia, violencia, algún crítico ha dicho tarantinesca. Tú lo has dicho también. Bueno, es que lo copiamos todos, los críticos cogemos y aprovechamos. Pero igual estoy hablando demasiado, y el que conoce el libro, de verdad, aunque no sé, porque a veces uno acaba de escribir y lo deja de lado y casi lo conocen más luego los lectores, pero el que lo conoce es César, y sí que yo creo que lo mejor sería que nos contases, en principio, quién es esa Antonia, de dónde surge y qué tiene para cautivar al lector de esa manera, porque si echáis un vistazo a las redes sociales, la mayoría de la gente cuenta: he terminado el libro, son las 5 de la mañana, pero es que no podía dejarlo aunque tenga que trabajar mañana y esté toda la semana arrastrándome. O sea, el problema laboral de España va a ser, a partir de ahora, que César Pérez Gellida saca un nuevo libro. Cuéntanos un poco quién es esta Antonia y por qué tenemos que leer esa historia que ella, bueno, la verdad es que ella no la quiere contar. La vas a ir arrancando tú poco a poco. Buenas tardes. Bueno, un placer estar en Santander de nuevo. Gracias a Ateneo, gracias Javier por esta profunda introducción que has hecho. ¿Eso quiere decir que me he chivado de algo? No, simplemente que ha sido muy profundo. Antonia Monterroso es verdad que es el germen de esta novela. Además es un personaje que está basado en una mujer que es una inmigrante noruega que llega a Estados Unidos a principios del siglo XX, y que después de recalar en varios puntos se instaura en una zona muy rural de Indiana, al norte de Indiana, en un pueblecito pequeño que se llama LePorte. Y esta mujer enseguida se da cuenta de que de eso que le han contado del sueño americano, nada hay. Y ese sonido solo lo escucho yo. No, pensé que estaba un poco psicótico, amigo. Pero pues, y así entendemos las... Eso soy yo. Pero encima, claro, los calvos. Es que los tropeamos todo. Gracias.
Y, y decide trazar esta mujer una línea recta entre el punto en el que se encuentra de miseria y donde quiere llegar, que es subir escalafones dentro del estatus social de la época. Y ese camino que ella sigue se va tiñendo de sangre y resulta que se convierte en una de las mujeres, una de las asesinas en serie más importantes, más sangrientas de la historia. Es un caso que en España se conoce poco, pero en Estados Unidos se conoce mucho. Y yo cuando investigo sobre Belgune, sobre esta mujer, me interesa mucho más no los números ni el puesto que ocupa en el ranking, me interesan las motivaciones. ¿Por qué alguien llega a convertirse en un monstruo? Este caso lo hago mío, me lo apropio, lo españolizo y lo que hago es buscar una situación atmosférica, un entorno que se parezca mucho al que ella se encontró en esa Indiana de principios de siglo. Empecé a buscar por la zona del sur de Castilla-La Mancha, bajé hasta Extremadura y cuando llegué a Zafra me paré, porque es un municipio que es espectacular y es muy cinematográfico. Y yo cuando escribo hago el proceso inverso al que hace un lector, porque los lectores cuando leéis lo que hacéis es convertir palabras en imágenes y yo lo que hago es generar imágenes en mi cabeza y convertirlas en palabras. Pero yo necesitaba tener esa imagen, ese entorno de Zafra y pensaba bajar a Andalucía occidental, pero me quedé ahí en Zafra porque me pareció un sitio espectacular para salpicarlo de sangre. Tierra de barros, ¿no? Es decir, que lo tenías casi todo, porque como has contado por ahí, hay barro, hay polvo, porque hay mucho polvo en el ¿Pero libro. con segundas o...? No, en el libro hay como hay polvo del camino, por desgracia, ¿no? Sí. Bueno, de todo. Tampoco vamos a contar lo que es antes de que abran el libro. Bueno, esa es la inspiración de Antonia, pero la parte literaria, la aportación personal, es un personaje maravilloso, o esa metáfora que decíamos de Senka, que significa sombra y que, bueno, no sé si decir que pues, se descubren en apenas 40 páginas, ¿no? Pero es el germen de todo esto y es alguien que quiere dejar de ser una sombra y le persigue además ese miedo constantemente, ¿no? De volver a serlo. Háblanos un poquito de esta artista circense. Claro, ya tiene, como todos los seres humanos, tenemos un histórico vital que arrastramos y Antonia Monterroso, que no es un nombre real, es una mujer que nace en Serbia y que su madre la arrastra por Europa porque es artista circense. Ella de nacimiento se llama Sombra, hoy se llama Senka, que es la traducción es sombra, y bueno, pues es como decía, es una metáfora de lo que ella quiere dejar de ser, porque su madre sufre malos tratos, siempre muy manejada por los hombres, ella lo vive desde pequeña y genera un punto de oposición muy fuerte entre lo que ha visto de su madre, lo que ella se encuentra en esa sociedad de principios del siglo XX, absolutamente manejada por los hombres y donde no quiere llegar, eso lo tiene muy claro. Y descubre que tiene un superpoder que es habilidades para la manipulación. Primero porque es una mujer muy alta, que mide 1,85, es voluptuosa, tiene unos rasgos faciales que nada tienen que ver con las mujeres de la época y descubre que capta la atención de los hombres.
y entonces ella aprovecha esas dotes que tiene para la manipulación para conseguir sus objetivos. Bueno, de hecho, ahí es donde entra ese título provisional que tenía el libro de Orquídeas Negras. Bueno, dices, en el libro se cuenta que eres una mujer odiada por todas las mujeres y deseada por los hombres. Y ella, bueno, pues las flores que más le gustan, que es la flor favorita de su madre también, es la orquídea negra, porque simbolizan el poder oculto que se esconde tras la belleza. Como Kaiser Sosé. El poder oculto, el que maneja los hilos. Sí, sí, pero bueno, la belleza de Kaiser Sosé, No, no sé no, si muy, en aquel momento muy sí. bello no es. Bueno, claro, hablabas de cómo se convierte este personaje bello y voluptuoso en un monstruo, pero no solamente se convierte en un monstruo, sino que logra que a su alrededor prácticamente todos acaben también convertidos en monstruos, ¿no? Por distintas adicciones, ¿no? Luego hablaremos de la más llamativa, pero bueno, hay diversas eh, cuestiones que persiguen esos hombres que en teoría tienen el poder y que acaban, sin embargo, en sus manos, ¿no? Manejados como marionetas y además, bueno, persiguiendo esa belleza, ¿no? Sí, bueno, has citado algo que es importante en la novela, que son las adicciones, porque ya hemos dicho que Antonia Monterroso es adicta a lo material y necesita mostrarlo para subir esos escalafones en lo social y económico, tan complicado en la época, además siendo mujer. Pero tenemos a otros personajes, como es el teniente de la Guardia Civil encargado de investigar el caso, que es Martín Gallardo, que es un tipo que representa la justicia, que está absolutamente blindado por fuera, es un tipo acorazado, pero por dentro está resquebrajado, para empezar, porque es adicto al opio. Y esa adicción física lo debilita mucho. Y aparte, también arrastra una serie de recuerdos, como es militar de carrera, prisionero en Filipinas, que lo hacen un tipo vulnerable, con muchas aristas, con claroscuros, a veces más oscuros que claros. Tenemos otro adicto, que es Jacinto Padilla, que es el capataz de la hacienda, que es el tipo que es el principal sospechoso de haber causado el incendio en el que desaparece Antonia Monterroso. Y este es adicto también al sexo, pero al sexo con Antonia. Y por tanto se convierte en un títere, en una marioneta en manos de una manipuladora. Y luego tenemos la figura del cacique, que me gusta muchísimo, porque en la época y en la zona era el eje vertebrador de lo político y social, era el caciquismo. Y tenemos a Ramón Acevedo, que es el cacique, que es adicto al poder. Y entre todas esas adicciones, es verdad que los personajes de esta novela hay muy pocos que estén en el lado de la luz. Están casi todos en el lado de la oscuridad. Y a mí me parece que ese desequilibrio de fuerzas que generan entre ellos es muy hostil, pero porque les condiciona ese entorno tan hostil en el que tienen que desarrollarse. Sí, eso lo quería comentar también, pero nos queda un personaje que aquí tenemos que mencionarle, porque aunque sea por orgullo patrio, hay un personaje cántabro. Ah, coño. Bueno, criado en Madrid, El sargento Pacheco. pero Pacheco, Darío, no sé si era un nombre muy de la época, me imagino Sí. que sí, pero nació en Santoña. O sea que no sé si eso le afecta de alguna manera. En absoluto. Mira, el otro día, no me acuerdo, no, fue por mail. Me escribió alguien que me preguntó por qué había elegido Guadix, que Guadix sale mencionado en la novela, no me acuerdo bien dónde, pero sale mencionado Guadix, que por qué había elegido Guadix, porque esta persona era de Guadix. Y le contesté muy sinceramente que por nada en especial, porque está ahí y existe. Y me respondió enfadado, diciendo que no se creía por qué no le había contestado, porque alguna relación tenía que tener yo con Guadix, ninguna. Igual que cuando decido que el sargento Pacheco
aunque criado en Madrid, es nacido en Santoña, es porque cuando yo estoy creando el personaje, estoy ficcionando, necesito tener distintas, o sea, distintas anotaciones de él, pero no porque vayan a condicionar el personaje, simplemente porque tiene que tener un lugar de nacimiento. Y le ha tocado, pues, Santoña, pues... Bueno, no se puede quejar, no se puede quejar. Claro. Yo voy a hacer un inciso porque me temo que vais a contarles la novela y después nadie ya va a querer comprarla. No, seguro que no, lo vamos a mantener ahí. Hay, No vamos a contar que al final mueren todos. bueno, hay algo que realmente sorprende y es que esta novela haya ganado el premio Nadal, porque normalmente el premio Nadal no suele otorgarse a novelas de género, como es este caso, una novela negra, y también sorprende que tú, que ya, como ha dicho antes Javier, un escritor consagrado, superventas, se someta a esa prueba de presentarse a un concurso, lógicamente sin que se sepa el nombre del autor del manuscrito. Y a mí eso me intriga, es decir, ¿por qué has hecho eso? Y por qué, si es que lo sabes, los miembros del jurado han roto un poco la tradición del premio Nadal. Yo te puedo contestar a la primera pregunta, que es por qué me presenté yo, y es que yo esta novela empecé a escribirla en formato guión, porque se la quería presentar a una productora y cuando estaba escaletando el capítulo 3 decidí que me estaba coartando un poco mi libertad narrativa, porque el formato guión es mucho más encorsetado, es un formato que no ha cambiado en absoluto desde 1947 que se creó, y por tanto es la economía de la palabra y además te deja muy poco margen a la improvisación. Y sin embargo mi forma de escribir narrativa es todo lo contrario. No escribo con guión, no escribo con una escaleta previa y por tanto lo único que hago es que una escena me lleva a otra y esa otra me lleva a la siguiente y así voy avanzando. Entonces, cuando estoy escaletando ese capítulo 3, veo que me está coartando esa libertad y doy un paso atrás, empiezo a escribir la novela, la termino y en ese momento es cuando yo me doy cuenta de que hay un potencial, porque además nada tiene que ver con el anterior universo, y decido presentarlo al Nadal como el que decide dar una vuelta por Santoña. O sea, sin ninguna pretensión, con un seudónimo, es decir, no tienes nada que perder. Y desde luego que si hay un premio que ambicione un escritor en España a nivel de prestigio es el premio Nadal. Y cuando a mí me llamaron para comunicarme que estaba entre los 5 finalistas, pues la verdad es que no me lo esperaba y me llevé una alegría tremenda. Muy bien. Ahora, ¿por qué ha sido la ganadora? Habría que preguntárselo a Lorenzo Silva, a Trapiello, a los miembros del jurado. Espero que sea porque consideraron que era la mejor de los 5 finalistas y ya está. Pero tampoco le he dado yo muchas vueltas. Lo que sí es cierto es eso que dices, que es la tercera novela negra que gana el premio Nadal desde de las 80 ediciones que tiene. Y yo me siento muy orgulloso de ello porque yo defiendo mucho... Yo defiendo mucho la novela negra, defiendo mucho a mis compañeros que escriben novela negra y defiendo muchísimo a los lectores que leen novela negra, que además son la mayoría en este país, porque es el género más demandado, es el que ocupa más espacio en el lineal, es el que los escritores estamos en lo más arriba del top de ventas, y es porque lo deciden los lectores. Y esto creo que es indiscutible, no hay nada más objetivo que la decisión de los lectores a la hora de mandar un género y que siga así por muchos años. Bueno, ya ven que tiene como uno de sus personajes, Pacheco, precisamente, el oído finísimo,
No sé si tenemos, Ángel, por ahí un secador de pelo de 2000 vatios para ponerle Siempre sale. porque eso es lo que tiene hablar con la prensa. Es leyenda urbana. No, es No sé si lo absolutamente saben, cierto. una de las costumbres o uno de los secretos confesables de César es que para concentrarse cuando escribe pone a funcionar un secador de pelo a velocidad media, no sea que los vecinos armen mucho lío y con ese ruido escribe. Sí, es absolutamente. Además viaja conmigo. Es más probable que se me olvide la ropa interior a que se me olvide el secador, porque es lo primero de hecho, no lo saco de la maleta, porque tengo otro que queda perpetuo en casa y el de viaje, que es exactamente el mismo modelo y el mismo color que el otro, va siempre en la maleta. Entonces, sí, me acompaña siempre y es porque me ayuda a concentrarme. Ese ruido blanco me aísla y me relaja muchísimo. Y me sirve a mí para esto y les sirve a los de fuera para saber que si escuchan el ruido del secador, si tocas mi puerta y no hay nada que se esté quemando en la casa, puedes tener un problema gordo. Bueno, me dejas más tranquilo porque como veo que has iniciado una campaña contra la calvofobia, pensaba que igual era algún tipo de acción publicitaria o demostración. No, Lo y del- todavía, ¿sabes qué me molesta mucho, Javier? Que llevo hablando del secador mucho tiempo y todavía no ha habido una putísima marca que se haya puesto en contacto conmigo para ofrecerme un patrocinio en condiciones. Bueno, Por favor, ¿eh? Señores que lo estáis viendo por internet, que seguro que tenéis a alguien conocido, que me da igual un Dyson o me da igual. Si solo pido que me suministren de secadores y que me paguen la factura de la luz. Ya está. ¿cuánto te dura cada secador, por cierto? Pues Porque, esta última marca me está durando bastante, que es la que utilizo hace 3 o 4 años. Unos 8 meses, 10 meses, por ahí. ¿cuánto rendimiento? Pues 8 o 10 horas al día dándole cera, claro. Bueno, luego supongo que cuando os acerquéis a que os firme, os dirá por debajo cuál es la marca. No la pienso contar porque no me quiere patrocinar. Pero bueno, eso de la calvofobia que ha sacado Bueno, por eso fue porque algunos tweets. porque vi la película de Dune y es que resulta que todos los Harkonnen son calvos. Y los Harkonnen son malos, malísimos. ¿Qué pasa con los calvos? No sé, chico. Tú sabrás que tú eres el especialista en malos. Los demás somos más espectadores. Un día de verdad que voy a hacer una gira de promoción con peluca. Y la gente no me va a conocer. ¿Con peluca? No. Bueno, bajo excepciones. Y por cierto, bueno, hablando de Twitter, estuve echando un vistazo y no sé qué tal anda Ramiro Sancho, porque me he dado cuenta que no actualiza la cuenta de X desde que se llamaba Twitter. O sea que Es le ha que no me pasado da la algo. vida. No me da la vida, no me da la vida para más. Eso fue una historia que creé una cuenta de Twitter con todo el entusiasmo del mundo para Sancho, Erika, Carapocha y Augusto. Y de vez en cuando ponía tweets en su nombre, pero no, eso ya está totalmente... Me imagino que todos sabéis que son los personajes de la saga de Memento Mori, que por cierto, bueno, ¿la habéis visto todos? No. Bueno. Vamos a hacer spoiler. A ver. Esto siempre es controvertido, pero ¿te ha molado? ¿Te han hecho caso, lo primero? Bueno, me ha encantado. Para empezar, porque he sido muy partícipe de todo el proceso. En la parte que me toca, que es la escritura, el tratamiento de guión, el desarrollo de los guiones. Uy, ese sonido. Está bueno. ¿Veis por qué lo del secador? ¿Veis por qué lo del secador? Porque el secador es un ruido continuo que no me distrae. Pero estos sonidos discontinuos que...
Me genera violencia. Quiero decir que hoy, que somos aquí 62 personas, a lo mejor no salimos vivas las 62. Y no sé qué estaba diciendo. Ah, la serie. La serie, lo único que puedo decir es que es muchísimo mejor que la que ha hecho el chaval este que ha empezado ahora a escribir. Que tiene el pelo blanco, ¿no? El de la radio. El pelo plata. Sí. Ah, Es que no sé qué, es como de ajedrez o algo así. Sí. Y es muchísimo. No, estoy súper contento y además yo creo que hemos hecho un buen trabajo de adaptación. Lo que pasa es que ha tenido mucho éxito, ¿eh? Ha estado 13 semanas en el número 1 de Prime. Eso que Prime toda la semana saca una serie nueva. Y eso es muy meritorio. Eso es que a la gente le ha gustado, por lo menos ha hablado, ha tenido curiosidad de verla. Y a mí me parece que lo sustancial está, lo importante. Lo que pasa es que hay muchos lectores, que pasa siempre, que han hecho su propio rodaje y tienen su casting particular. Entonces, ese no es Sancho. Ya sé que no es Sancho. Es el Sancho que tenemos en la serie. Pero es que Augusto, claro, porque tú tenías tu propio Sancho, tu propio Augusto, tu propio Carapocha, todo. Porque lo bueno, precisamente, que tiene la literatura es que te obliga a convertir palabras en imágenes y, por tanto, tú ya has sido tú director de esa novela. Ya has hecho tu propia adaptación. Y luego ves la adaptación que hemos hecho otros y no te encajan determinadas cosas porque es imposible encajar en todo. Pero, insisto, yo estoy súper contento con el resultado final y me gustaría contar más cosas sobre esto, pero no me deja. Bueno, ¿a ti te ha gustado? ¿A Bunbury le ha gustado también? Bueno, de hecho quiere un papel de víctima. Ah, coño. Sí. No, esto es mentira, pero bueno. Pero no, ¿sabes qué pasa? Que ponte a la lista de la gente que quiere aparecer en la serie muerta. Porque tú serías una gran víctima y lo sabes. No. Tú estarías muy bien muertita en las... Bueno, de hecho, sí que has hablado en alguna entrevista, yo creo que te han preguntado, no sé si fue en televisión, que con tantos métodos de asesinato que has estudiado y has llevado a la práctica dentro de las novelas, ¿cuál sería tu favorito? Y curiosamente has dicho que el estrangulamiento mecánico. Ya, y eso me costó un titular que rezaba algo así como yo mataría con las manos. Sí, en televisión española. Y fue porque esa persona que me hizo una entrevista, estábamos fingiendo un interrogatorio. Y entonces todas las preguntas que me hacía era como si yo fuera el detenido y ella me interrogara. Y la última pregunta fue esta, y resulta que yo contesto, pues ella dice, si me tuvieras que matar ahora, ¿cómo me matarías? ¿Me arrojarías por la ventana o me matarías con un cuchillo? Digo, no, con un cuchillo, toda la sangre fuera, me vas a ensuciar. Digo, no, te mataría con las manos. Y el titular de esa es César Pérez Gellida, yo mataría con las manos. Oye, Fantástico. después de ese titular, ¿cómo la matarías? Más despacio, supongo. Seguramente tendría un final un poco más largo. A veces, La bolsa de plástico puede ser una... Quizá te consultaría a ti varias opciones y la más truculenta, pues me decantaría por esa, sí. ¿Por qué no? Sí, lo probé, la bolsa de plástico, pero conmigo mismo, no con otros seres humanos. bueno, enseguida vamos a daros paso a vosotros para que preguntéis lo que os apetezca. Lo único que hay gente que nos está escuchando por streaming y cuando habláis desde los asientos no se escucha. Luego va a pasar Ángel con un micrófono y estaremos encantadísimos de que Claro. César charle con vosotros
pero bueno, yo creo que por atención con la gente que nos va a ver desde casa, mejor si os parece luego con el micro, ¿vale? Te iba a preguntar, claro, esta periodista, algo se te atragantó, pero normalmente a los periodistas te despiertan instintos homicidas No, no. o los críticos, ¿no? No, tampoco. Si no, ni siquiera con esta periodista me llegué a enfadar, ¿eh? Porque yo creo que ella hace bien su trabajo y no tiene por qué consultarte el titular y ya está, ya considero que era ese. Yo cuando lo vi dije, bueno, pues yo habría puesto otro, pero claro, yo no soy el periodista. Pero no me despierta ninguna animadversión, ni los críticos, digamos que son piezas que están dentro de este tablero en el que participamos muchos, nada más. Antes te preguntaba, Manuel Ángel, eso de la sorpresa, ¿no? De por qué, cómo es posible que esta novela gane el Nadal, que habrá mucha gente que se lo haya preguntado. Yo creo que lo has contestado en alguna ocasión. Eh, Recuerdo ahora de memoria que has dicho que cuando empezaste a escribir, la novela negra no se consideraba siquiera literatura. No, Claro, se consideraba literatura con minúsculas, no era esa literatura elevada que, bueno, puede ser la literatura contemporánea, etc. pero es algo que ha cambiado. De hecho, si en el jurado estaba Lorenzo Silva, al que hemos tenido aquí muchísimas ocasiones, obviamente esa consideración, o dentro de la alta cultura, parece que se ha abierto bastante esa imagen cerrada que teníamos. Bueno, de hecho, es que si nos ponemos a pensar en Vázquez Montalbán o en Humberto Eco, ha sido un largo proceso, pero parece que la literatura ya no distingue, ya no pone esa etiqueta negra como peyorativa, sino casi que como un marchamo de calidad, ¿no? Sí, es lo que comentaba antes, que eso no es algo que decida la industria ni decida las editoriales, es algo que han decidido los lectores. Si los lectores son los que están demandando este tipo de novelas, porque hay una hornada excelente de escritores y escritoras que están captando la atención de los lectores, yo creo que no hay que darle más vueltas al asunto, no hay una explicación más allá de que es lo que están buscando los lectores. Te puedo hacer una comparación, si quieres, con el aguacate. Yo cuando iba a las fruterías de pequeño no existía el aguacate. ¿Tú conoces una librería, Con aguacates, bueno, una ahora sí. frutería? Bueno, hay una librería que se llama el Aguacate Negro. ¿Conoces alguna frutería que no venda aguacate a mansalva? Tiene que ver con que los gustos de las personas van cambiando y de repente descubren algo que les parece excelente y lo demandan. Yo no creo que la gente vaya a dejar de demandar y de comer aguacate de aquí a los próximos 50 años y como yo voy a estar ya muerto, pues me da igual. Yo es que más que aguacate te veo como tus novelas como Mambo. naranjas sanguinas, ¿no? Claro. Esas Esas sí que las había antes, ahora ya son- no las hay. son muy ácidas. ¿Por qué será? Son muy ácidas. ¿Por qué será? Hay algo que sí que ha cambiado quizás no justo desde que empezaste, sino en los últimos años, y es la relación de los escritores con los lectores, ¿no? Que antes era muy distante y sin embargo ahora no solamente, pues bueno, estos amigos pueden hablar contigo aquí, sino incluso a través de las redes, ¿no? Hay un tag, o como se llame, de los gellidistas, eh, que me imagino que algunos de vosotros lo habréis usado alguna vez. Eso yo me imagino que te ha ayudado muchísimo en tu carrera, ¿no? No sabría evaluarlo, hasta qué punto me ha ayudado, me ha dejado. Pero desde luego suma más de lo que resta. Y yo desde el principio tenía claro que yo vengo del mundo comercial y del marketing, antes de ser escritor. Y sí que tenía claro que aquí el producto somos nosotros. Y que si tú te haces marca, te tienes que distinguir por algún motivo en concreto. Uno no decide hacerse marca sin diferenciarse del resto. Y para eso necesitas que tu estilo sea reconocible. Y necesitas que la gente lo que quiera, o sea, que tengas un grupo de lectores, de consumidores que busquen esa marca. Pero conseguirlo no es sumar 2 más 2.
primero tienes que tener ese estilo propio y reconocible que busquen los lectores. Y a partir de ahí, explotarlo en redes sociales. Las redes sociales tienen partes buenas, partes malas, pero desde luego lo que no se puede es estar a medias en redes sociales. Hay solamente dos caminos, o estás o no estás. Porque si estás a medias, no estás. Entonces, a mí me parece que en el mundo en el que vivimos ahora, y sobre todo porque la comunicación que piden los lectores piden estar muy en contacto con los escritores, y no solamente con escritores, sino con otro tipo de artistas. Y bueno, lo que hacen las redes sociales es acercar a la gente. Entonces, yo decido estar y con todos los... Todas sus consecuencias. Exacto. Consecuencias que a veces son, bueno, pues gente que puede ser molesta. Yo no sé qué siente uno cuando te entra... Yo ahí tengo a- muy pocos Sí. muy pocos haters. Tengo esa suerte. Pero los ¿no? matas. Desaparecen. Sí. Y nunca los encuentran, pero no, yo no puedo. Bueno, antes de daros paso, te tengo que preguntar, porque todos tus lectores lo están pensando, ¿qué va a pasar con Sancho y para cuándo? Ay, no lo sé ahora. ¿No lo No sabes? tengo ni Bueno, idea. No tengo ni idea, pero te aseguro que si lo supiera tampoco te lo diría. Bueno, pues como ven, lo de incómodo no era verdad. Lo de engañar estaba clarísimo. En fin, Manuel Ángel, muchísimas gracias. Y Damos paso ahora claro. a ustedes. Quien quiera hacer una pregunta, por favor, que haga una señal, le pasarán el micrófono para que, como bien has dicho tú antes, Javier, puedan Para que- escucharlo las personas que nos están viendo en la transmisión en directo por streaming. Sí, gracias. Gracias por estar en Santander a presentar tu premio Nadal. Dos comentarios. Uno, ¿cuál fue tu sensación personal cuando te enteras que eres premio Nadal, que vives en Valladolid, si te acordaste de Miguel Delibes? Y el segundo comentario, y cuál es, lógicamente, tu impresión cuando recibes el mismo premio que recibió en su día Miguel Delibes. Y la segunda cuestión, el segundo comentario es, a propósito del debate este que a veces se plantea sobre la novela negra. La novela negra, amarilla, blanca, es o novela o no es novela. O es novela o no es novela, y te gusta, pues se te cae de las manos, sea del género que sea. Y como esta novela tú la sitúas en Extremadura, me he acordado de un autor extremeño de novela negra, que es Eugenio Fuentes, Sí. que me parece que es de los grandes escritores en lengua castellana actuales. Poco conocido, quizá, Eugenio, porque es poco mediático. Él sitúa sus novelas en una ficción territorial que es Breda, que es un pueblo que él ha creado. Tú, sin embargo, por lo que he escuchado, no he leído tu novela, sitúas tu acción en un lugar concreto. Sí. Bueno, era un poco ese comentario entre un autor extremeño que crea la ficción de un pueblo y tú, que no eres extremeño, que eres castellano, podías a lo mejor haber buscado un espacio territorial en tu tierra. ¿Eh? Sí. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, desde luego, o sea, cuando yo como finalista te citan para ir al Hotel Palace en Barcelona, que es donde se falla esa noche de Reyes el premio Nadal, claro que Miguel Delibes me viene a la cabeza, pero me viene también Gustavo Martín Garzo, que es otro paisano, me viene Francisco Umbral, que aunque nació en Madrid es vallisoletano de adopción, pero me vienen otros muchos nombres. Y es precisamente cuando te incluyen en ese listado de ganadores del premio Nadal y que además nadie te va a sacar de ahí, que esta es una gran ventaja, es cuando a las semanas, con el tiempo, te vas dando cuenta de la importancia que tiene compartir ese listado con esos nombres y con los de un Ferlosio, con Ana María Matute, Carmen Laforet,
quiero decir, con ese listado que es el pasado y el presente de nuestra literatura, o el propio Lorenzo Silva. Y en cuanto a la comparativa que haces, yo necesito tener un anclaje de realidad, porque en novela negra, en novela negra y sobre todo cuando generas ficción, a mí me gusta que el lector en algún momento pueda perder la noción de que esa historia que está leyendo es ficción. Y por tanto, cuanto más aferro la historia a lo real, a un sitio concreto, y creo un entorno político, social, económico que es el de la época, y para eso me documento y doy detalles muy concretos, como por ejemplo el modelo de la locomotora, que es la mastodonte, quiero decir, todos esos detalles es para que el lector me acompañe en ese viaje en el tiempo, y que en algún momento de esa lectura, si profundiza y empatiza con los personajes, pueda vivirla de una forma mucho más intensa. Sí. Buenas tardes, César. Yo personalmente te agradezco que estés aquí porque soy un ferviente lector de tus novelas. La primera que leí, y a mí me parece la mejor de todas las que has escrito, es Astillas en la piel. Perdón por no referirme a Bajo Tierra Seca, ya habéis hecho bastante spoiler, me la voy a empezar a leer hoy y no quiero que siga el spoiler. Entonces me gustaría saber, César, si te han propuesto o lo has propuesto tú, que Astillas en la piel sea una obra de teatro. Joder. O una película. Ayer mismo, ¿dónde estuve ayer? En Logroño. No, pues entonces no fue en Logroño, fue en Zaragoza. Es que, claro, voy confundiendo. En Zaragoza alguien me hizo esta misma cuestión. Era mi hermano. Sobre Astillas en la piel como adaptación de obra de teatro. Y te voy a responder lo mismo, y es que se podría hacer, es muy fácil de adaptar al teatro, porque estamos hablando solamente de dos personajes, un escenario principal, lo otro se podría hacer de otra manera muy sencilla, pero no abarco más, es imposible. Porque estamos con las adaptaciones de Memento Mori, tengo otros proyectos audiovisuales, me gusta muchísimo escribir novela y es imposible, pero se podría hacer, claro que sí. Y también para película, y además con un presupuesto muy cortito se podría hacer. Pero no te digo, simplemente te digo que no está en marcha. Ahora que ¿Cómo haces para escribir tanto en tan poco tiempo, con tantos personajes, excepto en Astillas en la piel, que solo son dos, efectivamente? Ahí me sorprendió ese cambio de registro en ti, que eres el escritor de los cambios repentinos, ¿no? Pues que de repente de un libro con dos personajes pasas a libros en los que incluso caracterizas a todos los personajes que salen en las 3 primeras páginas. Son muchísimos personajes, es decir, esa hiperactividad como... Es que yo no planifico las novelas. Yo tengo una idea, tengo un punto de partida, tengo una intuición y las novelas al final se van, yo en mi caso las voy moldeando poco a poco. No tengo una idea preconcebida de cómo va a ser esta novela. Astillas en la piel nació de una idea que luego fui transformando y no necesitaba más personajes. Cuando escribo una novela con muchos personajes es porque los necesito, porque necesito generar distracciones, necesito generar subtramas, Entonces, todo tiene un porqué. Otra cosa es que yo sepa explicar bien esos porqués. Yo sé que los tengo. Bueno, bienvenido a Santander, César, paisano. Gracias por traerme un trocito de mi tierra, donde vivo.
Haciendo referencia a lo que el hombre de antes te decía sobre, gracias, sobre Zafra y, bueno, mi pregunta, lo que te quiero preguntar. En Valladolid han transcurrido muchas de tus novelas. ¿Es mucho más fácil para ti que en un sitio que conoces tanto transcurra la novela o un sitio diferente y nuevo para ti, como puede ser Zafra? Es mucho más fácil hacerlo en época contemporánea y en un lugar que conozco perfectamente como es Valladolid, o que es el lugar del universo que mejor conozco, porque no tengo que hacer ninguna fase de documentación previa, ni tengo que recrear espacios que no conozco. Si Bajo Tierra Seca no lo he hecho en Valladolid es porque, ni en la provincia de Valladolid, es porque no reunía los requisitos suficientes que yo necesitaba para generar esa atmósfera tan hostil, porque el medio rural de Castilla, o de las dos Castillas, no tenía un componente que yo necesitaba utilizar, que era el caciquismo. El caciquismo fundamentalmente tenía mucha penetración en Extremadura y Andalucía occidental. Pero tampoco he echado de menos hacerlo, porque también hay vallisoletanos que me dicen, no me lo echan en cara y me dicen, pero ¿por qué no has ambientado Bajo Tierra Seca? Caso no, No, pero que me lo han dicho también en otras presentaciones. Y es que a mí me gusta también viajar, y me gusta informarme y conocer y hacer ese viaje en el tiempo, y documentarme me complementa, y para mí supone un reto. El hecho de que yo haya afrontado este proyecto como novela y no haya terminado como un guión, para mí suponía un reto, porque la narrativa tiene unas dificultades que no tiene el guión y viceversa. Pero al final decidí escribirlo en novela con las implicaciones que eso tiene en la documentación, porque el guión lo aguanta todo. Yo no necesito hacer una descripción de una taberna de los olores de Zafra, porque eso te lo hace una cámara en un plano secuencia de 3 segundos. Y no necesito escribirlo. Entonces, por ahí es más fácil. Pero me fui enamorando de Antonia y dije, no, ¿qué coño se lo voy a dar yo a una productora? Esto es del calvo. Periodistas. Exacto. Gracias. Gracias a ti. Bien, pues si no hay más preguntas, le reitero que ahora firmará ejemplares, se venden libros en la entrada, quien lo quiera adquirir todavía, y agradecerles su presencia esta tarde aquí en el Aula de Cultura del Diario Montañés, en el Ateneo de Santander, y invitarles a que vengan a este salón de actos siempre que lo deseen, puesto que aquí lo que tratamos es de impartir cultura, amenidad y también, como no, relación social. Pues muchas gracias por su asistencia. Antes de terminar. Muchas gracias a ti. No, gracias a vosotros, pero yo quiero agradecer personalmente que Javier se haya preparado también la presentación y que me haya acompañado otra vez más. Así que el último aplauso, por favor, para Javier Llamazares. Se va a poner a llorar. Gracias.